Han empezado a conocerse algunos pormenores de lo que fue la situación, como salió de Carabineros el general director Hermes Soto. Ayer, el presidente de la República, en conversación matutina con Canal 13, dijo una frase que él dijo era una primicia para el canal, que dice textualmente lo siguiente: vamos a enviar una reforma constitucional para terminar con ese mecanismo. Se está refiriendo al mecanismo del proyecto fundado cuando el general director de Carabineros o cualquier general o almirante que sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se rehúse a salir cuando se lo pide el presidente. Dijo: vamos a enviar una reforma constitucional para terminar con ese mecanismo del proyecto fundado. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros tienen que estar subordinados al poder civil y cuando el presidente les pide la renuncia, tienen que renunciar en el acto. Esto que, para usar el concepto de moda, en todos los países serios es una obviedad, que cuando el presidente de la República le pide a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o de la policía que salga, porque ya no requiere más sus servicios y automáticamente eso se gatilla. Bueno, en Chile, gracias a la Constitución de 1980, generada en dictadura, es imposible. Si es que se rehúsa el general director, en este caso, o cualquier otro comandante en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas, a renunciar cuando se lo pide el presidente. Esto tiene una historia larga que la voy a hacer corta. La Constitución de 1980 declaraba que los generales comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el almirante comandante en jefe de la Marina, junto al general director de Carabineros, eran inamovibles en sus cargos. Lo que tenía sentido cuando se estaba gobernado por militares. No querían salir de esos cargos en función de la disposición potencial de un mandatario civil. Eso intentó ser cambiado en el año 2005 con las reformas constitucionales durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, pero la derecha se opuso en bloque a retirar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, y tuvo que negociarse una salida alternativa, una suerte de híbrido, y se estipuló entonces de que si es que el presidente quería que saliera alguien de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, tenía que enviar un proyecto fundado informando de esto al Congreso, que debía tomar la razón y posteriormente se podía dar esa salida, aun que contara con una reacción resistente del comandante en jefe o general director aludido. Y había incluso pasos que podría haber hecho Hermes Soto, que no lo utilizó después de esa información al Congreso. Esto fue usado por primera vez en la historia en el caso de Hermes Soto. Y han empezado a surgir una serie de informaciones que provienen tanto de Carabineros como del mundo político que señalan que el general Hermes Soto estaba dispuesto a presentar su renuncia cuando el presidente se la pidió, antes del proyecto fundado. Pero que algunos presidentes de partido, tanto de Chile Vamos como uno de la ex Nueva Mayoría, le pidieron al general Hermes Soto que no mandara su renuncia voluntariamente y tan rápido, que hiciera que se gatillara el mecanismo del proyecto fundado, lo que de alguna manera generaba una situación de incomodidad, sin duda, para el gobierno, porque se daba cuenta que el presidente y su ministro del Interior, que había diseñado el método, estaban coartados de manos y parecían menores de edad, no tenían capacidad de implementar una decisión presidencial. Esto se estuvo rumoreando muchísimo durante la semana pasada. ¿Qué hizo que Hermes Soto, que estaba en una posición de aceptar presentar su renuncia, cambiara a resistirse y pedir que se activara el mecanismo del proyecto fundado? Quizá el dejar mal a básicamente el ministro Andrés Chadwick y el presidente Piñera. Pero quizás hay otra razón, una razón bien importante, y es que
algunas de esas personas que sugirieron este tipo de cosas creen en que la Constitución debe funcionar tal cual, como corresponde en su letra. Y de hecho, nos sorprende que hoy día en Chile Vamos aparezca, por ejemplo, la presidenta del partido UDI, señalando que no está de acuerdo en que el presidente mande este proyecto de reforma constitucional para garantizar que si es que el primer mandatario no quiere más como subordinado a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o a un general director de Carabineros, debiera entonces existir la cláusula constitucional que permita que con la sola voluntad del mandatario ese alto jerarca uniformado deba dejar su cargo. De hecho, Jacqueline Van Rysselberghe ha señalado en la UDI que no le parecía que se mandara una reforma constitucional de este tipo. ¿Por qué será eso? Bueno, hay varias razones que uno puede sugerir o suponer. Una de ellas es porque no se quiere dar un paso en una reforma constitucional cuando ha estado en el tapete cambiar y modificar la Constitución y por lo tanto abrir una puerta de que se puede hacer para, en este caso, favorecer las disposiciones del presidente Piñera, eventualmente podría invocarse para abrir otras puertas de las reformas constitucionales que se han requerido muy intensamente, sobre todo durante el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. El hecho es que parece que no fue todo tan llano y tan mecánico en el caso de la salida de Hermes Soto, que hubo intención, según dicen en Carabineros, de presentar la renuncia originalmente y que hubo voces que le pidieron que no lo hiciera, yendo incluso contra el propio presidente de la República, que no estaba para nada agradado con la situación que generó Hermes Soto al tener que ir a informar al Congreso. Todo lo que tiene que ver con la Constitución es súper delicado en un gobierno de derecha que se ha opuesto a cualquier cambio constitucional de fondo, estructural, desde 1980. Porque, repito, se prevé que eventualmente, si es que se abre una puerta por donde pueda modificarse algo, se puede abrir otra para modificar otras cosas que no se quieren, que cambien. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este proyecto que presenta el presidente Sebastián Piñera y que anunciara ayer al país. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Y sobre todo, va a ser muy interesante ver cómo los parlamentarios de su coalición reaccionan y votan frente a esta voluntad del presidente de la República. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan.